Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Modelos de democracia. En este vídeo comentaré algunas cuestiones relativas a la definición de lo que es la democracia antigua y moderna, tipos de democracia, etcétera. Etimológicamente está claro que democracia significa poder del pueblo, kratos significa poder en griego antiguo y demos significa pueblo. Pero decir gobierno del pueblo es decir poca cosa hoy en día, porque en nuestras sociedades democráticas gobiernan solo los representantes que elegimos, y no todos, representantes políticos, se entiende. Por otra parte, también hay que decir que los representantes políticos tienen una cierta responsabilidad en sus decisiones, en el Parlamento, etcétera, y frente a esta situación también hay que analizar las opiniones que muchas veces no son unánimes. Algunos pensadores o autores opinan que aún así existe una cuota excesiva de poder en manos de los ciudadanos. Otros opinan que esta cuota es demasiado pequeña. Yo más bien estoy pensando que es una cuota demasiado pequeña, porque realmente, diríamos, se delega demasiado poder en los representantes políticos. Y los representantes políticos muchas veces están en función de los intereses partidistas, lo cual perjudica, diríamos, la labor democrática, a mi juicio. Por otra parte, para unos los representantes deberían ser simplemente expertos, para otros deberían estar vinculados a un programa, para unos, en cambio, la regla de la mayoría debe regir el juego democrático, para otros pues debería, diríamos, limitarse dicha regla según la cuestión de que se trate, y hay veces que no sirven las mayorías ni las minorías, es una cuestión de puro razonamiento, etc. Y lo mismo sucede en otros muchísimos aspectos de la vida democrática. Por otra parte, también es verdad que conviene distinguir tres niveles dentro de toda teoría democrática. Está, por una parte, el nivel de justificación ética, dedicado a los fundamentos o a la fundamentación de los supuestos básicos de la democracia. Se trata, por tanto, de justificar de alguna forma los principios normativos que sustentan o que sostienen la democracia, de definir qué se entiende por libertad, por igualdad, por justicia, etc., así como también del tipo de ser humano que toda teoría democrática presupone, pues un tipo de ser humano que sea solidario, que sea una persona comprometida con el bienestar de sus semejantes, con el bienestar colectivo, con el bienestar individual, etc. Y también, por supuesto, hay un nivel normativo del que se desprenderá también un principio de legitimidad que nos sirve para orientar los restantes niveles. En cuanto al nivel de sistematización política, pues hay que decir que se trata de presentar un modelo de democracia que nos diga cómo debe ser la sociedad, en rasgos generales, y conforme a qué principios debe gobernarse. Pues principios basados en valores éticos como la justicia, la igualdad, la libertad, la responsabilidad, la bondad, etc. Y cómo concretar institucionalmente las ideas de libertad, justicia e igualdad. También existe un denominado nivel de descripción política, terreno propio de las ciencias empíricas o experienciales, cuyo cometido consiste en analizar el comportamiento real de las instituciones democráticas, su capacidad de transformación y la resistencia y complejidad también de la realidad social. Por tanto, se puede estudiar la democracia desde numerosos ángulos diferentes. En cuanto a la herencia del pasado, se puede señalar que podemos pensar en la polis griega, que surgió en el siglo VI a.C., en la Grecia antigua, con ciudades como Atenas, Corinto, Esparta, etc., porque en el siglo VI a.C. Atenas poseía un régimen político de democracia directa, donde el gobierno y en general la administración de los asuntos públicos se encontraba en manos de todos los ciudadanos. Aquellos que tenían esta condición, que eran todas las personas libres, con excepción de esclavos, extranjeros y mujeres, pues se reunían en la Asamblea Popular, la Eclesía, se denominaba, para decidir por ellos mismos los asuntos políticos, los asuntos públicos. Democracia significaba ejercicio directo del poder por el conjunto de los ciudadanos. Actualmente las democracias, como se sabe, no son directas, son representativas, porque no se pueden reunir a millones de votantes, a 20 millones o 25 millones de votantes para tomar una decisión con una votación a mano alzada o con otro sistema similar. Es realmente impracticable, realmente pues no se puede hacer. Por tanto, se pueden señalar también una serie de diferencias de la democracia antigua, griega, por ejemplo, con la democracia actual. La diferencia más elemental se refiere al tamaño. Nos encontramos en Grecia ante comunidades pequeñas donde todos, al menos en principio, se conocen. Por ejemplo, en Atenas antigua pues había 20.000 ciudadanos libres aproximadamente y entre 80.000 o 100.000 esclavos, aparte de comerciantes, etc. Diríamos, era una democracia cara a cara, podríamos decir, porque prácticamente todos se conocían o casi todos
por relaciones de familia o relaciones comunes o por verse prácticamente diariamente, etc. Porque el número de ciudadanos libres no era muy amplio, eran unos 20.000 aproximadamente. Y no todos iban a votar a la Eclesía, a la Asamblea, pues iban a votar alrededor de 8.000, 7.000, 5.000, 10.000 aproximadamente. Por otra parte, eran sociedades compactas y económicamente independientes, las propias de la Atenas antigua, Corinto antigua, etc. En la democracia griega antigua, además, no existe la diferencia entre gobernantes y gobernados, ni consecuentemente el Estado tal como lo entendemos actualmente. Eso sí, había un sistema esclavista que era absolutamente injusto, era injusto también que no pudieran votar ni participar en política ni en la enseñanza a las mujeres, etc. Ahora bien, la democracia directa funcionaba no solo en las deliberaciones, en la Grecia antigua, y en la toma de decisiones, sino también en la realización y en la gestión de los asuntos políticos. Además, en la Grecia antigua la democracia configuraba pues, una forma de vida y era difícil distinguir entre la esfera pública y la esfera privada. Por tanto, diremos la distinción entre ética y política prácticamente casi desaparecía. El sentido de la vida cotidiana estaba estructurado siempre alrededor de la participación política de todos los ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad las cuestiones políticas ocupan solo una parte de nuestra existencia, ocupan solo aspectos puntuales, momentáneos. En suma, la participación política antigua consistía más en un ser parte que en un tomar parte en la vida política, como ocurre en nuestros días. También es verdad que se pueden señalar semejanzas de la democracia antigua griega, de hace unos 2500 años, 2400, 2300 aproximadamente, con la democracia actual, a pesar de que tenemos realidades tan diferentes que no es posible trasladar sin más conceptos y objetivos políticos de una democracia a otra. El núcleo normativo básico de la actual política institucional sigue estando en Grecia. En la democracia ateniense y en su reflexión política encontramos los elementos fundamentales, los elementos básicos, podríamos decir, que constituyen el sentido y la justificación de nuestras sociedades democráticas, de nuestras actuales democracias, podríamos decir también. Algunos de estos elementos serían los siguientes. En la polis ateniense nos encontramos con un marco político en el que el logos, la razón, la argumentación racional es la llave de toda autoridad. Por lo tanto, se rechaza cualquier tipo de dogmatismo, de fundamentalismo, y también nuestras democracias actuales parten de la relación intrínseca entre ciudadanía y participación, que ya Aristóteles, por otra parte, había establecido como característica básica del ser humano. Había dicho que el hombre es un ser político, un animal político, zoon politikon. Además, el gobierno justo se caracteriza por el interés común y general que persigue, y esto no es posible sin una regulación también jurídica. Podemos decir que antes como ahora un régimen justo implica el sometimiento de todos a la ley y nunca a otro ser humano. Por eso sigue hoy en día vigente la definición que diera Aristóteles de la ley como la razón desprovista de pasión. Es una espléndida definición de lo que es la razón. En la polis griega, además, hay que decir que juega un papel decisivo la educación cívica, la educación ciudadana. La idea de que una democracia no puede funcionar sin virtud cívica y sin solidaridad, condiciones imprescindibles para la realización de la vida en común. Por otra parte, también existe la idea republicana de la democracia, porque la democracia, tal como hoy en día la entendemos y la valoramos, tiene una antigüedad de apenas 2 siglos. Para su comprensión es conveniente también tener en cuenta el periodo que va desde la polis griega hasta los primeros intentos actuales de instaurar de nuevo la democracia. En ese sentido, podemos decir que bajo el concepto de república existe la idea de que el poder del soberano solo es justificable cuando persigue el bien común y puede contar con, con el acuerdo de todos los súbditos. República significa, por tanto, el derecho a gobernar por el consentimiento del pueblo. Esta idea implica 2 aspectos fundamentales. Primero, un gobierno mixto que incluye la representación de los diferentes grupos sociales y pueda así buscarse un equilibrio entre sus respectivos intereses, y virtud pública, se podría decir, que nos inclina a combinar nuestro interés particular con el público e incluso a posponer nuestro propio interés. También, por supuesto, está el liberalismo, que surgió ya con las obras de John Locke en el siglo finales más bien del siglo XVII, durante el siglo XVII, ya que Locke murió en 1704, y podemos decir que hay varios modelos de democracia. Primero,
democracia como protección. En este sentido, las ideas democráticas de la polis ateniense, por ejemplo, se desarrolla y vuelve a aparecer este nuevo tipo de democracia en autores como Madison, que murió en 1836, Bentham, que murió en 1832, y John Stuart Mill, y Jaime Mill, perdón, que murió en 1836. Este renacimiento de la democracia como protección tiene su explicación en el cambio que se produce al final del siglo XVIII en la concepción del individuo y de la sociedad. Podemos decir que se presenta la democracia como el sistema político que mejor salvaguarda la libertad y que está estrechamente relacionada con las condiciones también de una sociedad comercial, donde el mercado, como intercambio de equivalentes, requiere que todos tengan los mismos derechos para comprar y vender. Es decir, todos han de ser iguales, en cierto sentido, para poder intercambiar entre sí mercancías, aunque sea trabajo por capital. En este sentido, también hay que decir que el sistema representativo democrático supone varias cosas. En primer lugar, para asegurar la protección de la libertad individual es necesaria la separación de poderes, que ya había expresado el propio Montesquieu a mediados del siglo XVIII en su obra El espíritu de las leyes. Y, por otra parte, el gran mérito del sistema representativo político democrático, considerado por James Mill, o Jaime Mill, como el gran descubrimiento de los tiempos modernos, ya que este sistema exige al menos varias bases institucionales. En primer lugar, el sufragio universal como forma de garantizar el poder político, aunque este derecho se alcanzará progresivamente incluyendo en diferentes fases a los grupos sociales más bajos y a las mujeres. El voto secreto también es otra cuestión muy importante como defensa de la libertad de decisión del ciudadano. También, por supuesto, la celebración de elecciones regulares, políticas, donde los gobernantes responden ante los gobernados y pueden ser renovados o sustituidos. También hay que poner énfasis en la libre competencia entre los diferentes candidatos políticos, eso es algo legítimo y válido, la aceptación de la regla de la mayoría como el instrumento principal para la toma de decisiones políticas, eso es incuestionable, y por último, todas estas condiciones serían ineficaces e ineficientes sin una libertad de expresión, de asociación y de prensa, junto con una garantía de que la educación alcance a todo el pueblo. También es verdad que la democracia se puede entender como desarrollo y como un equilibrio entre intereses egoístas e intereses sociales. Se puede destacar, por ejemplo, las obras de Rousseau, que murió en 1778, de John Stuart Mill, que murió en 1873, quienes hacen responsable a la democracia del desarrollo social y moral de los individuos. Ello exige un mayor control democrático de las condiciones materiales de vida, es decir, de las condiciones sociales y económicas. En ese sentido, se propone que haya una mayor igualdad económica y política para todas las personas. Aunque hay que decir también que las propuestas políticas de estos dos autores son bien distintas. En las tres subyace la idea de que la democracia debe abarcar toda la esfera social y no limitarse a un simple procedimiento para la elección de líderes, porque el ser humano es un ser libre. Diríamos que lo que distingue al hombre del resto de la naturaleza no es su pensamiento racional estratégico, ni su dominio técnico tampoco, sino especialmente su libertad. Libertad que John Stuart Mill definirá como la capacidad de buscar nuestro propio bien a nuestra propia manera, siempre que no intentemos privar de sus bienes a otros o frenar sus esfuerzos para obtenerlos. Ahora bien, esta libertad también hay que decir que es la esencia de la individualidad, gracias precisamente a que se construye en un marco social y político. Con lo cual, si el individuo necesita de la sociedad para su desarrollo, no podemos hablar de una libertad individualista, a no ser al precio de un claro fraude a la comunidad. En cuanto a la vida participativa, está claro que la democracia no es un medio para otra cosa, sino un fin en sí mismo. No solo busca proteger, sino mejorar la humanidad. Estas ideas aparecerán de nuevo en los modelos de la democracia participativa. En ese sentido, pues esto hay que ponerlo de relieve o de manifiesto. Lo que, a mi juicio, pues ya no está bien o es algo más discutible es la denominada democracia elitista, porque podemos decir que de esa manera
pues no se está respetando los intereses de todos los ciudadanos. Podemos hablar también del gobierno de los expertos. Bajo el rótulo de democracia elitista podemos reunir aquellas teorías que, apoyándose en los escritos de Weber, de Schumpeter y de otros, reducen la democracia a un mero mecanismo para aceptar o rechazar a las personas que deben llevar adelante la actividad política. Ni gobierna el pueblo, en ese caso, ni se pretende que lo haga, solo se le exige que legitime el derecho a gobernar de los expertos. No hablamos, por tanto, ya del gobierno del pueblo, sino del gobierno querido por el pueblo. Para estas teorías, el Parlamento y el sistema de partidos siguen siendo los dos ejes centrales del poder y del proceder democrático, pero su significado ha cambiado, ha variado. Los parlamentos ya no son centros de razón, no constituyen el ámbito donde se expande la reflexión racional que define la actividad política, sino más bien un espacio para la negociación y un campo de prueba, diríamos, para los aspirantes a líderes. Los partidos políticos, a su vez, funcionan como empresas que buscan su propio interés, esto es lo que está pasando, por ejemplo, en España actualmente, como una pluralidad de grupos de intereses compitiendo por tener influencia sobre los asuntos públicos. El primer autor que formuló este modelo de forma sistemática fue Schumpeter en su trabajo Capitalismo, Socialismo y Democracia del año 1942. El objetivo de la obra consistía en liberar a la teoría de la democracia de especulaciones, utopías y falsos ideales y en defender una democracia realista fundada empíricamente. Por otra parte, diríamos que frente a este modelo de democracia, pues hay que buscar pues, otros tipos de democracia que realmente busquen el bienestar de todos. Y yo creo que es el mejor sistema de democracia. En ese sentido, pues está bien que existan los límites, por ejemplo, de la regla de la mayoría, y también está bien la exigencia de una mayor democratización para nuestras sociedades, que no debe confundirse con la extensión de la regla de las mayorías a todos los ámbitos sociales, tampoco. Cada esfera de acción tiene su propia lógica derivada del fin propio que persigue. Y por eso la expresión democratizar no puede querer decir lo mismo para todas las actividades. Lo que sí está claro es que los derechos individuales no pueden someterse a votación. Los derechos de las minorías a defender su posición y a poder convertirse en mayoría, pues tampoco. Y la naturaleza de cada actividad social, que exige tener en cuenta el grado de preparación y responsabilidad de los que cooperan en ella, pues tampoco puede someterse a una democratización absoluta. Y hay que decir que entre los derechos individuales existe pues la objeción de conciencia, que consiste en el derecho de los individuos a no cumplir determinadas leyes que repugnan a su conciencia. En lo que respecta a la desobediencia civil, también hay que decir que es otra forma de negarse a cumplir las leyes, pero no solo por motivos individuales, de conciencia, sino porque se piensa que nadie debería cumplirlas. La desobediencia civil no está reconocida legalmente, pero puede tener una gran fuerza moral y servir para corregir un derecho injusto. Por ejemplo, quien se niega a hacer el servicio militar porque considera injusta la obligatoriedad legal de hacerlo y piensa que esa ley debería derogarse, está proponiendo alternativas más humanas. En ese sentido, pues hay muchos matices a esta cuestión. En cuanto al futuro de la democracia, pues yo creo que está básicamente en buscar una vida mejor para todos y sobre todo en seguir un poco las tesis del libro Teoría de la Justicia de John Rawls respecto al velo de la ignorancia y la posición original. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartirlo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.